Y maestra en ciencias por la UNAM, por la Facultad de Médica Veterinaria de la UNAM. Actualmente se encuentra estudiando el doctorado transdisciplinario en el CINESTAP. Es profesora de la asignatura de las materias de Seminario de Bioética y Zootecnia de Perros y Gatos en la UNAM, consulta privada en Medicina de la Conducta en Perros y Gatos desde hace 13 años, presidenta de la Asociación Mexicana de Gatos y secretaria de la Sociedad Mexicana de Etología y Bienestar de Gatos. Ella nos hablará de la diferencia que los gatos que tienen los gatos y los perros, porque en esta vez nos meten en el mismo saco, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y sin más te doy la palabra. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto que se hagan este tipo de foros. Creo, hasta escuchar coordinación de la mesa, pero antes de hablar de la parte que me pidieron que hablara, quiero decir que con todo respeto estoy en contra de todo lo que dijeron, quitando parte de la invitación. Hay cosas que yo no me atrevería a hablar de derecho con ustedes, y el decir que los gatos tienen que salir y que es normal y que deben estar en la calle y es una falacia naturalista es un problema muy grande. Los gatos deben estar dentro de las casas, por dar un ejemplo, pero así anoté una lista de cosas que puedo yo darles bibliografía que recitaría, incluso por ejemplo cosas como la parte de la esterilización y algunos otros comentarios que hicieron. Me parece que están muy interesantes. Habiendo dicho eso, yo voy a hablar un poco de por qué los gatos son diferentes y en realidad esta es una plática que me lleva más de una hora. Me voy a brincar muchos de los diapositivas justamente para tratarme de ajustar a esta parte del tiempo. La que sigue, por favor. Una más. Bueno, quiero decirles que el desarrollo del cerebro en los animales que no nacemos totalmente desarrollados, nos llamamos artificiales, es muy complejo. Hay animales que nacen totalmente desarrollados, como los niños, nacen, se levantan, comen, tienen que seguir su manada. Los seres humanos, los perros y los gatos, por dar unos ejemplos, no nacemos completamente desarrollados, sobre todo nuestro cerebro. Si nuestro cerebro naciera totalmente desarrollado, no cabríamos por el canal de casa. Así que, si yo les voy a decir si quieren cuándo también. Ok. ¿Por qué me quiero detener en esto? Porque es sumamente importante la etapa de la socialización, y yo estoy totalmente de acuerdo que la ley está muy mal hecha. No nada más en la parte de los gatos, hay 57 cosas que les puedo decir que están mal. O bueno, no la ley, sino las modificaciones. Y esta es una parte que es bien interesante que entendamos. Creo que en general se está tratando todo como blanco o negro, cuando en la vida hay los seres vivos, hay matices. Entonces es importante entender que hay cosas que se pueden regular con conocimiento de causa. ¿Por qué me voy a detener en la parte del desarrollo cerebral? Porque es muy importante. Si el cerebro no se desarrolla, como el cerebro no acaba de nacer totalmente desarrollado, lo que sucede es que el organismo tiene que vivir diferentes situaciones para poder madurar. Por eso llevamos algunos años en morir, y por eso se hace socialización con los animales. Cuando el cerebro del gato o del perro no está bien desarrollado, me refiero a que no está bien socializado, entonces se pueden perder algunas de las conexiones nerviosas. Incluso si los animales viven en un aislamiento total durante este periodo importante y otros iguales de este periodo, si están viviendo dentro de una jaula, pues van a tener muchísimos problemas. Necesitan gozar del contacto de los seres humanos, de otros animales, de ruidos, de agua, de acceso a los automóviles, etcétera, 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 porque si no su cerebro va a perder incluso las neuronas, se pierden las dendritas, que es lo que lo conecta en un proceso que se llama descentrificación. Y si la dendrita dejó solita la neurona, incluso esa neurona puede morir por un proceso que se llama apoptosis, es decir, esa neurona se va a morir. Y sabemos que, aunque hay plasticidad cerebral, es difícil volver a tener las neuronas si el daño es extensivo, y esto se llama síndrome de privación sensorial. En la terapia clínica tenemos muchos pacientes que han vivido en situaciones de aislamiento, no nada más en las mascotas, también en este caso por algunas situaciones clínicas, y cuando salen se vuelven muy agresivos y muy miedosos. Ahora sí la que sigue. Gracias. El primer periodo donde el cerebro se está desarrollando es la gestación. La siguiente. Desde la gestación nosotros tenemos diferencias entre los perros y los gatos. Los gatos tienen sensibilidad cutánea y emocional a partir del día 21 de la gestación, casi al final del primer tercio. En el caso de los perros se tiene hasta el tercer tercio. ¿La que sigue? Cuando los gatos y los perros nacen básicamente inutilitos, no pueden moverse, no pueden, se mueven muy poco, no pueden calentarse por sí mismos, no están bien ni no están leyendo. ¿La que sigue? Una más.
gracias. En los gatos sí está presente en los dos individuos, ¿la que sigue? El perro, les digo, está en un vacío sensorial mucho más grande que en el caso de los gatos, la que sigue. Y los gatos, una más, y otra, por favor, ¿quién está aquí? No estamos juntos, creo que una más, y otra. Gracias. En el caso de los gatos, él está escuchando un poquito más y de hecho se mueve un poquito más porque él empezó a desarrollarse, como se dieron cuenta en la gestación, poco antes, la que sigue. Después viene el periodo de transición, que es cuando los gatitos y los perros empiezan ya a levantarse, a oír, a ver. En el caso de los perros esto sucede más o menos de la segunda a la tercera semana, durante toda esta semana. En el caso de los gatos sucede en un día, 24 horas porque tarda el gato en tener ya bien funcionar sus órganos de los sentidos, y puede empezar desde el día, más o menos en promedio, en el día 10, aunque hay gatitos que lo pueden hacer desde el día 2 y gatitos que se pueden tardar hasta el día 15. Si se están fijando, los gatos se desarrollan mucho más rápido que los perros. ¿Ven que sigue? El siguiente periodo, que es el que nos importa más para poder modificar la conducta de los animales, se llama socialización. Es cuando los animales pueden aprender quiénes son los individuos amables y que los debemos ser amigos y a quienes hay que huirle. En este periodo de que sigue, tenemos diferencia: los perros socializan de la 4ª a la 12ª semana de edad, en el momento en el que tienen que jugar con los niños para que no se vuelvan agresivos con niños, jugar con otros perros, y como no generalizan, un perro pequeño no es lo mismo que un perro grande, necesitan estar en contacto y jugar con diferentes tamaños de animales, incluso colores. Y en el caso de los gatos, la socialización se termina aproximadamente alrededor de las 7 semanas de edad, es decir, un gatito de 2 meses, de 4 meses, que es una cosa muy chiquitita, ya está teniendo muchas dificultades para volverse amigos de otros individuos, ¿no? Sobre todo si, por ejemplo, yo quiero juntar perros y gatos. Pero si ustedes socializan bien a los animales, pueden ver que no hay ningún problema que el niño le muerda la cola al gato, esté jugando con su ave, el gatito, ¿no? O sea, es un cotorrito que podría comerse. Si ustedes ven toda esa secuencia de fotos, el gato es amiguísimo del cotorrito, del perro de una persona o de 50 personas, ¿no? Y aquí la diferencia radical entre, porque cuando yo llevo una casa, un gato sale a esconderse al closet, yo no viene y se le sube a todas las visitas, ¿no? Tiene que ver con cómo fue enseñado a estar en estos momentos. ¿Sí? Bueno, luego cuando van creciendo van cambiando otra vez un poco las situaciones, como los gatos se fijan, van adelantando mucho. A la 6ª semana un gato es capaz de cazar. A la 9ª semana un gato ya tiene todas las características de adulto, es decir, tenemos un bebé de 2 meses y 1 semana y podría sobrevivir solo, a diferencia de lo que sucede con un perro. Y todo eso tiene que ver por una situación evolutiva de alimentación. La pubertad. En la pubertad viene la autonomía y viene sí la producción de hormonas que se da en los ovarios y en los testículos, y lo que le va a permitir entonces al animal poder entrar en una etapa reproductiva. No significa que se tendría que cruzar. ¿La que sigue? Bueno, en la etapa de la creación también hay diferencias entre los perros y los gatos, que no es tan importante, y llegamos a una parte que es muy importante, la situación del ciclo estar. No porque los animales entren en cielo todos tienen que reproducirse, no hay un designio divino, no es una necesidad imperiosa que todos los animales que entran en cielo van a reproducirse. De hecho, ni siquiera los seres humanos. Antes se consideraba que para ser un ser vivo debías que nacer, crecer, reproducirte y morir. Ahora ya nos enseña eso, tienes que nacer, crecer y morir, ¿no? Tienes que reproducirte. Los perros vienen domesticados de los lobos, y los lobos no se reproducen todos los animales de una manada, incluso no todos los perros ferales se reproducen, solo se reproduce el más fuerte y el más apto. Porque si no serviría la selección genética y la evolución, y no estaríamos nadie de los que estamos aquí en el planeta parados, ¿no? Una diferencia radical en este sentido es que los perros son monoéstricos estacionales, es decir, las perras entran una vez en celo en un cierto periodo de tiempo. Los perros de raza pequeña pueden entrar en celo incluso cada 4 meses, aunque la normalidad, pensando normalidad como una curva de una campana de Gauss, donde estoy hablando dentro de las dos desviaciones estándar, es más o menos el 67,8%, o sea, subir la generación, si quieren verlo así. Entran en celo, entran en celo 2 veces al año, pero hay algunas razas que incluso solamente lo hacen una vez al año. En el caso de los gatos, se consideran poliéstricos continuos. Esto quiere decir que los gatos entran en celo
más o menos varían, unos 8 o 10 días, descansan 10, 15 días, vuelven a entrar en ser 8 días, vuelven a entrar, descansar 15 días, vuelven a entrar en ser 8 días, vuelven a descansar 15 días, y así se pueden seguir todo el tiempo hasta que haya una gestación. Junto con, ustedes saben que los gatos cuando entran en celo, tienen celos muy llamativos y maullan y gritan como si los estuvieran matando, y la gente odia a los pobres gatitos, dada esa situación. Normalmente, los individuos, bueno, excepto el azul ruso y los abisinios, que tienen celos silenciosos, que son más, tienen, por lo menos el abisinio, una tendencia a tener camadas muy pequeñas y, de hecho, gestaciones más largas. En general, los dos animales gestan durante 2 meses. Los gatos, a diferencia del resto de los animales de diferentes especies, pueden cruzarse y entrar en celo a la mitad del amamantamiento. Lo normal es que mientras uno está amamantando, no vuelve a entrar en celo para poder acabar con una cría. En el caso de los gatos, esto no es así. Las gatitas pueden, a los 15 días de haber parido, encargarle a los bebés a la mamá o a la hermana o a la tía cuando viven en grupos matriarcales y volverse a ir a cruzar para volver a gestar animales dentro de muy poquito tiempo. Ahora sí, esta es la que sigue. Ok, entonces más o menos, no alcanzo a ver cómo está bien el número, pueden ver que una camada de perritos, que es lo que se está viendo arriba, en 7 años tenemos 63,000. ¿Alguien por ahí no puede leer el dato exacto? 67,000. En cambio, en el caso de los gatos, el número se sube en 7 años a 509,000 animales. Esos gatos a lo mejor ustedes no los ven porque como los gatos sí tienen una actividad nocturna mucho más grande y tienen la facilidad de huir, no estamos haciendo un conteo claro de cuántos animales hay, pero si ustedes ven las poblaciones de gatos ferales, tenemos muchísimos gatitos en la calle. Y el problema con los gatos es que a este país no les gustan. Amamos a los perros, pero ni siquiera los alumnos que entran a la facultad de veterinaria les gustan los gatos. El 80% de los veterinarios odian a los gatos. Entonces, ¿qué creen que va a pasar en la calle? Lo que va a pasar en la calle es que la gente los quema todos los días vivos. Todos los días hay gatos que llegan a diferentes lugares con la mandíbula quebrada, con lesiones con el vidrio, se envenenaron, les dieron diabolazos. No tienen la cantidad de cosas, de ideas de cosas tristes que veo alrededor de los gatos. Mucho más que los perros, porque los perros muy evidentes del animal a de la calle agonizando y el gato se puede esconder también. Pero la situación con los gatos es una situación muy difícil. La esterilización es una muy buena opción, sobre todo si se hace antes de la pubertad. La posibilidad de tener tumores en la glándula mamaria, perros y gatos, y la mayor parte de los tumores puede llegar a ser cancerosos, pero en el caso de los gatos, se reduce al 0.5%. Si pasa un celo, puede aumentar esa posibilidad de tener tumores al 8%. Y si pasa otro celo, se aumenta hasta el 26%. También sabemos que pueden tener biométricos las hembras. Si no tienen útero, la posibilidad de no tener esta infección, pues obviamente es muchísimo menor. A todo caso se podría muñoncito infectar. Pero la verdad es que la posibilidad de que se enferme la hembra por esta situación es mucho menor. En el caso de mucho menor, perdón. Dependiendo del trabajo que yo voy a hacer con el animal, puede ser que sí haya alguna diferencia, pero si nosotros esterilizamos, lo que va a pasar temprano es que no van a llegar las hormonas. En el caso de las hembras, bueno, de los machos también, lo que va a pasar es que vamos a alargar el periodo de cachorrez. Los animales entran en un periodo de madurez social entre el año y medio y los 3 años de edad. Cuando se esterilizan los animales de manera temprana, esta madurez llega un poco más tarde, a lo mejor entre los 3 y los 4 años. Lo cual tampoco es un conflicto. Se sabe que los animales esterilizados viven mucho más tiempo, tienen una mejor calidad de vida, pueden andar todo el tiempo si se van a subir a la cama, dormir en la cama las hembras que se estén preocupando si están sangrando, salir a caminar con los animales sin ningún problema. Con esto no estoy diciendo yo que hay que esterilizar todos los animales todo el tiempo, porque creo que también hay unas excepciones. Me dedico a la parte de zootecnia, que ahorita les voy a decir cuál es la situación y por qué creo que el ser tan tajantes pues es un conflicto de repente, ¿no? Pero yo sí creo que la esterilización puede ser una solución. La que sigue. Bueno, cuando los gatos son adultos, más o menos pasan entre el 62% de los algunos 4%, 62% del tiempo durmiendo, el 15% escalándose, el 14% deberían de cazar, el 3% solamente dar vueltas y el 2% alimentarse, a diferencia de los perros que se van a acostumbrar a hacer lo que la gente haga en su casa, ¿no? En el caso de los gatos, si ustedes se fijan, la parte mucho más activa
masiva es entre el 14, 15, 16, 17% más o menos de este tiempo. Ese tiempo el gato no lo debe pasar en la calle, porque ya les dije todas las cosas que pasan, además de las enfermedades, de otros niños se pueden tener leucemia, suicida, felino, que no se transmiten al ser humano, pero para ellos son mortales. Más todo lo demás que ya les dije que puede suceder en la calle. Si nosotros tenemos un buen enriquecimiento ambiental, el gato no tiene por qué salir a la calle. De hecho, ni los perros ni los gatos deberían estar en la calle porque son animales que no existen en la naturaleza. Los animales que nosotros domesticamos existen tanto existe el ser humano. No hay un hábitat natural para los gatos familiares ni un hábitat natural para los peliscatos. El hábitat natural es dentro del domus. Domesticación significa casa, tiene esta palabra. Tienen que estar dentro de las casas, no pueden estar. ¿La que sigue? Los gatos viven más tiempo que los perros y tienen, en general, es difícil ver un gatito en la vejez. ¿La que sigue? Para identificarlos, de hecho, se ven como si fueran jovencitos, ¿no? La estructura social también es diferente. La que sigue, los gatos se pueden adaptar a muchísimas cosas. Con respecto a lo que se podría hacer para una buena legislación para los felinos, la que sigue, es, bueno, sí tener un apartado, yo creo que deberían de haber generalidades, pero así como la norma oficial que habla sobre animales de laboratorio tiene un apartado específico para las características que debe de tener un lugar para perros, para cuyos, para ratas, probablemente a lo mejor la ley podría tener un apartado para cada una de las especies que se van a tratar, si es que hay alguna situación en particular que se contraponga o que no quede bien con la parte de los perros, ¿no? La que sigue. Creo que uno de los problemas más grandes que tuvo estas iniciativas, porque de hecho eran 6 iniciativas que se hicieron un merequetengue y entonces acabó siendo una cosa muy complicada, es que no tiene objetivos comunes y que además no son integradores, ¿no? Sí se nota que hay un sesgo de cómo se realizó la ley sin tomar en cuenta a el resto de la población afectada, y eso nos trae consecuencias de este tipo de no saber en qué momento sí se puede esterilizar, no se puede esterilizar, si la esterilización, si el perro o el gato deben o no vivir cerca de los criadores, porque lo ideal sería que el perro viva dentro de la casa del criador, y la ley dice que no, que debe estar en un lugar aparte. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a vigilar el parto? ¿Cómo voy a hacer la socialización con el individuo si no está dentro de, o sea, si está en una jaula en Chimalhuacán, ¿no? O sea, no, eso es imposible. Se nota perfectamente bien que está muy sesgada la parte de la ley, entonces deberíamos tener primero objetivos comunes, que es exactamente lo que queremos atacar. La teoría parecía ser que lo que se quería atacar era la venta de los perros, y en general casi de los gatos, ¿no? De los perros de estos puppy mills, ¿no? Donde la gente tiene jaulas y jaulas y jaulas y perros y perros y perros gestando, y tenemos 80.000 animales vendidos en unas situaciones sumamente malas, ¿no? Pero junto con eso nos llevan a los creadores que tienen unos animales, a los sistemas de los alucinios, tienen 2 o 3 gatos, o 5 en su casa, pero tienen un jardinzote, y la casa y el gato es súper feliz, no los están a cada rato, los creadores de chihuahueños o de bulldog que viven el perro aquí, los tienen más consentidos que nada y no los están explotando, se los prometo, ¿no? Entonces, creo que habría que explicar exactamente cuál es nuestro objetivo y de manera insuficiente poder atacarlo. Darnos cuenta que en el caso específico de los gatos, que es lo que me tocó hablar a mí, hay varias situaciones diferentes. Tenemos gatos que viven en el interior, que eso es lo mejor que podría pasar, y les puedo asegurar que la gente que tiene sus gatos dentro de sus casas son personas sumamente responsables con sus animales, los tienen vacunados y parasitados, y saben cuando el gatito maulló 3 grados diferentes a lo que maulla todos los días. Tenemos gatos que salen de casa, que eso es un problema, sobre todo si no están esterilizados, porque salen a cruzarse, salen a orinar, salen a defecar, y es un problema. Gatos que ya son completamente callejeros, pero que a lo mejor no los puede acariciar, y gatos que son completamente ferales. Estos gatos ni siquiera se pueden tocar, no los van a, o sea, que quieren acercar y el gato va a salir corriendo. Entonces hay que ver cuál es nuestro objetivo, qué es lo que queremos hacer y cómo vamos a ayudar a legislar o a controlar el problema. Damos cuenta que hay individualidades y de nuevo leyes tan tajantes como que tienen todos los animales que utilizar antes de los 4 meses acaba siendo un problema, porque ¿qué pasa que ese animal tiene moquillo? ¿Qué le pasa? Yo tengo un perro que de la calle que así le sucedió, ¿no? Tiene moquillo y yo no lo puedo esterilizar hasta los 4 meses. Porque tenía que primero sacarlo de la enfermedad, entonces por eso no voy a estar devorando mucho porque están enfermos, ¿no? Esas cosas están muy interesantes, no sé cuál es la individualidad
buscar maneras, y creo que nos haya, ¿no? de buscar como contrapuntos serios. No todos los animales por vacunar, esterilizar a la misma edad, no todos los animales tienen el mismo número de crías, por estas situaciones de todos, nada más puedes gestarlos una vez y solo tener 4 animales, las cosas son demasiado tajantes, son difíciles. Evitar la falacia naturalista, dentro de la ley hay muchas cosas como esto normal, ¿no? El comportamiento normal de los animales, de reproducirse, de caminar, de alimentarse, esas cosas debemos evitarlas, porque ya hay muchos estudios científicos que hablan de muchas cosas que no son las falacias naturalistas. Bueno, con los criaderos hay que hacer una cosa, hay que diferenciar entre quiénes son de verdad un criador. Hay diferentes asociaciones en cuanto a los gatos internacionales. ¿A qué sigue? En México tenemos 2 asociaciones de criadores de gatos que están adheridos a las asociaciones internacionales que tienen códigos de ética. ¿A qué sigue? Si no confiamos en los criaderos, nosotros que ven ahí son un criador de gatos de este país. Si ustedes no confían en los criaderos, pues podemos hacer comités interdisciplinarios que revisen a los criaderos cuando se registran y luego hacer auditorías aleatorias con médicos veterinarios que sean vigilantes de criaderos. Si pasa alguna anomalía, entonces la muestra se puede hacer también el veterinario que está solapando las cosas, ¿no? Otra más. De las protectoras que protegen los animales, ¿no? Porque también hay que vivir, si estamos coleccionando animales, estamos protegiéndolos, ¿para que siga? Hay unas campañas que se llaman TNR, que es atrapa, esteriliza y suelta, sobre todo que se pueden hacer para los animales que ya están en situación ferales en los callejeros. No los vamos a matar a todos, pero podemos hacer ciertas campañas para hacer un control poblacional de estos animales, ¿sí? Y la educación. Por supuesto, no se está contemplando, deben haber campañas de tenencia responsable. Yo incluiría temas de estos en los libros de primaria. Y bueno, considero que los animales no son objetos, son cosas que se mueven para la ley, y yo creo que antes de cambiar cualquier cosa deberíamos tomar en cuenta que son seres vivos y deberíamos cambiar la legislación para comenzar en ese punto.